efectivamente hay muchas zonas grises. Parecen pues el cielo de Lima en invierno, ¿no? Que es una zona gris. Si queremos analizarlo desde el punto de vista, no sé si la palabra sea textual, lo que no se puede ver es la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, ¿no? Entonces, tendría que haberse producido esa decisión o esa falta de decisión para que no sea competencia de la Junta. Pero sabemos que hasta el momento de llegar a que la entidad decida aprobar o no aprobar una prestación adicional, previamente han sucedido una serie de situaciones, valga la redundancia, previas. Porque de acuerdo al reglamento, ¿dónde empieza la historia de la prestación adicional? Empieza en la anotación en el cuaderno de obra por parte del contratista o del supervisor de la necesidad de que la prestación adicional se realice. Y luego sigue todo un desarrollo, ¿no? El supervisor tendrá que informar, la entidad tendrá que decidir quién hace el expediente técnico, habrá que formular el presupuesto, habrá que acordar nuevos precios unitarios si es que estos faltan, habrá que hacer metrados, hasta que finalmente llegue a la entidad. Y la entidad en ese momento decidirá si lo aprueba o no lo aprueba. Pero eso es lo que no es arbitrable y eso es lo que la Junta no puede ver. Pero yo considero que cualquier otro tema anterior, sí. Por ejemplo, y acá voy a especular un poco, la propia definición de que si eso es o no es una prestación adicional. Porque a veces eso es lo que sucede. La entidad dice, yo no te lo apruebo, no porque no quiero que lo ejecutes, sino porque yo creo que no es prestación adicional y que lo tienes que ejecutar como parte de tu contrato, no como prestación adicional. Por ejemplo, ¿eso sería materia de la Junta? Probablemente sí. Porque la entidad lo que está diciendo no es, no te apruebo la prestación adicional, lo que está diciendo es, esto no es prestación adicional. Que si queremos ser estrictos, es diferente. Una no aprobación de una prestación adicional, a mi juicio, pasa por aceptar que es prestación adicional, pero no te autorizo que la ejecutes. Distinto es si la discusión es si eso es o no es prestación adicional. Entonces, como bien dijiste hace un momento, todo depende también de cómo se presente, cómo se discuta, qué es lo que realmente se discute, ¿no? Y ahí todavía hay que ver si el contrato es a precios unitarios o el contrato de suma alzada. Esta discusión que acabo de plantear en los contratos de suma alzada suele ser muy frecuente. El contratista dice, es una prestación adicional, y la entidad dice, no, no es prestación adicional, está incluido dentro de tu monto de la suma alzada, por lo tanto no es una prestación adicional. Y podríamos sumarle algunos otros aspectos que hacen más gris el asunto, ¿no? Por ejemplo, hubo una famosa opinión del OCE que la verdad que no sé quién la escribiría, que decía que bastaba que algo estuviese en uno de los documentos del expediente técnico para que ya no fuera prestación adicional. Aunque no estuviera en el presupuesto, lo cual me pareció pues un poco descabellado, ¿no? Estaba dibujado que había que poner una bomba, pero no había partida para la bomba, contrato a precios unitarios, y se dice, pero como está en un documento, entonces ya no es prestación adicional. Pero la discusión no es si había que hacerlo o no, la discusión es cómo se pagaba, que es una discusión diferente, ¿no? Lo cierto es que no debería haber, creo yo, esta limitación al asunto de la prestación adicional por todas estas condiciones que estoy manifestando. Y agregaría una más. Independientemente de que yo no puedo como Junta referirme o ver la decisión de la entidad o no, de aprobar o no una prestación adicional, ¿podré como Junta ver las consecuencias de la no aprobación? Que es otro tema distinto, ¿no? Yo como contratista he puesto como prestación adicional que necesito hacer una subzapata porque el material del suelo no es el adecuado
y ha encontrado basura y entonces he tenido que profundizar 4 metros más y tengo que hacer una subzapata. Prestación adicional. La entidad dice, no te lo autorizo. Entonces yo como contratista podrá someter a la Junta qué cosa va a ocurrir por el hecho de que no me han autorizado. En otras palabras, yo no voy a discutir que me autoricen que la haga, sino las consecuencias de no hacerlo. ¿Podré técnicamente como ingeniero no hacerlo? O sea, ¿cimentaré sobre basura? Evidentemente que no. ¿Podré discutir la decisión de la entidad de que me dice que no? La norma me dice que no puedo. Pero entonces el contratista podrá decir, caso hipotético, entonces no puedo continuar con la obra. Eso lo someto a la Junta, ¿no? Ok, no me lo apruebas, perfecto, no lo hago. Pero si no lo hago, no puedo hacer la obra. Y entonces eso sí lo someto a la Junta. ¿Qué cosa podrá hacer la decisión de la Junta? Especulo nada más. Bueno, pues entonces habrá que resolver el contrato, porque si no se puede hacer, ¿qué alternativa queda? No voy a cimentar en el aire, ¿no? Pero esta frasecita que tú bien señalas, Eric, que no ocupa más de 3 líneas en el numeral 7.6 de la directiva, es pues absolutamente vital en muchos casos para permitir justamente lo que la Junta persigue, que la obra se pueda ejecutar, porque ese es el objetivo de la Junta, que la obra se pueda ejecutar. Entonces habrá juntas, por ejemplo, que sean predispuestas o que se animen a decidir en ese sentido. Ok, yo no voy a decidir, no voy a decirle a la entidad aprueba la prestación adicional si has dicho que no, porque no es mi competencia. Pero sí puedo decir lo que va a pasar por no hacerlo. Y de repente con eso lo gris comienza a despejarse, ¿no?